Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Mimo, tal vez con pinzas, al respecto de algo que vamos a hablar el día de hoy, algo que mucha gente a veces toma distancia debido a tabúes, miedos que se han ido generando con el tiempo y paradigmas que a veces es mejor hablarlos para poderlos sanar. Con eso, les cuento que el día de hoy tenemos a Michelle, que nos va a estar contando acerca de su proceso. Bien pues. Bueno, muchísimas gracias la verdad por invitarme. Me haces un honor desde que me lo dijiste en Comic Con que estuvimos hablando y compartiendo un buen rato. Me hace muy feliz estar acá, la verdad. Y poder compartir esto de una manera distinta a la escrita y a las mismas imágenes que he tenido siempre. Pues primero digo un poquito de mí, la verdad. Yo soy Michelle Heidenreich, soy body painter, maquilladora artística y fotógrafa. Bueno, pues nada, de lo que hablamos un poco en Comic Con, ¿no? Nos vamos directo al grano. Empecemos. Tal cual. A mí me llamó mucho la atención un comentario que me hiciste. Me estabas mostrando en su momento lo que estabas haciendo ahí. Tenías al modelo pintado que estaba impresionante. Había mucho trabajo fotográfico. Un artista que toma su propio registro. Y eso también hace que sea llamativo porque Cualquier persona iba y se buscaba unas florecitas y las agregaba como en la fotografía o algo. Yo agarré unas puntillas y a través de las puntillas decidí crear el concepto del dolor que yo consideraba podía estar sintiendo en ese momento mi madre y mi hermano. poderoso, me encanta. Digamos que empezó La carga emocional que tiene la puntilla, el clavar, el sacar la puntilla, las posibilidades que puedes tener con eso. Quiero hacer una pequeña pausa saliéndonos de esto para aclarar algo que creo que es importante aclarar para los oyentes, y es el tema del concepto, ¿cierto? Para mí es muy importante el concepto. Como artista plástico, al principio tuve un choque con el concepto, y es como lo que le pasaban de pronto a tus compañeras, porque uno a veces no entiende para qué el concepto. Pero el concepto es lo que alimenta la obra de arte, lo que te ofrece esa reflexión, esa experiencia que estamos llevando. Vamos a hacer un ejercicio. Os voy a contar la historia de un señor llamado Salvador Dalí. Salvador Dalí es un pintor que pintaba los sueños. Famosísimo, muy querido por las personas, porque este hombre creó y pintó unos relojes que se estaban derritiendo sobre una mesa. Seguramente muchas personas tendrán ese imaginario en la mente, ¿verdad? Sin embargo, la pintura va más allá de eso. Eso tiene un concepto bastante curioso. En la época de Salvador Dalí había algo llamado la época en la que había como lo atómico. Y la teoría atómica decía que los átomos no se tocan entre sí, se acercan mucho, pero nunca se tocan entre sí. Técnicamente yo no la estoy tocando. Solamente mis átomos están un poquito cerca. ¿Sí me van a entender? Sí. Burlándose de eso, el señor Dalí pinta los relojes que se están derritiendo sobre una mesa. Pero si usted se fija, los relojes no tocan la mesa. La mesa está sobre el suelo y la mesa no toca el suelo. Y en el suelo hay agua. Y el agua no toca el suelo. Entendiendo eso, sabemos que también Salvador Dalí se volvió muy famoso. ¿Hace cuánto falleció el Salvador Dalí? ¿Hace cuánto existió el surrealismo? Y todavía se sigue hablando de eso, ¿cierto? Salvador Dalí se vuelve tan famoso que el ego se le sube a la cabeza. Salvador Dalí tiene una historia muy romántica y muy linda, pero también una historia bastante oscura. Estamos hablando de una persona que tenía unos visajes en la cabeza, los cuales no voy a hablar acá porque también eso lo pueden escuchar niños, pero si investigamos bien esto de Dalí, es bastante turbio. Volviendo a la historia de Dalí, hay un ejercicio que él hace en una ocasión. Se va a comer a un restaurante de 5 estrellas. Un ejemplo, hoy en día, ir a comer filet mignon con espárragos salteados, con un puré de papa, con queso azul, en una espuma de coliflor ahumado, ¿cierto? Y iba con su pareja, por ejemplo, y pedía, no sé, el mejor vino de hoy en día es el vino chileno de 1970, ¿cierto? La botella vale 370,000 pesos, ¿cierto? Un plato de esos con el Chef Rauch aquí en Bogotá, 80,000 pesos. Ese es el plato ese es el corrientazo de allá. Sigas. ¿Cuánto salía la cuenta más o menos? Si son 2 platos más el vino, como unos 500, casi 600,000 pesos. O sea, Dalí se gastaba medio salario mío en 2 horas.
La cuestión es que el tipo llegaba y sacaba para pagar, ¿no? ¿Y qué sacaba? Él sacaba un bastidor en blanco y firmaba Dalí. Y eso se lo entregaba al chef. ¿Sí? La cara aquí del compañero, la cara aquí de la dama. No me dejarán mentir que levantan las cejas por algo. Son emociones encontradas, seguramente. Sí, claro. La emoción más clara y lo más directo es que le está faltando el respeto a la cocina. Y le está faltando el respeto al arte. ¿Por qué? Porque no ofrece ninguna reflexión ni ninguna experiencia. Simplemente Dalí está diciendo que cualquier cosa que hacen los artistas es arte. Con eso, al otro lado del mundo, un señor llamado Marcel Duchamp, mientras estaba orinando, estaba pensando en eso, le estaba meando, ¿no? Excelente. Y señor Marcel Duchamp dice, según lo que dice Dalí, lo que hizo Dalí, cualquier cosa que hacemos los artistas es arte, ¿cierto? Cambio para el momento del arte, sí. Y en ese momento, Duchamp decide coger el urinal en el que había orinado, colocarlo en medio de una galería en Nueva York y firmarlo. ¿Mm? Y esa es una obra de arte. Usted me preguntará, pero ¿una obra de arte meada en medio de una galería es una obra de arte? Sí, Sí. lo es. No porque lo haya hecho un artista como Marcel Duchamp, que obviamente es un muy buen artista, sino por la reflexión y la experiencia. ¿Qué es el arte conceptual? Y por qué el concepto es importante es porque ese urinal meado, fue la primera vez que hubo una obra de arte en el que alguien se preguntó, ¿a lo bien esto es una obra de arte? Porque fue tan escandaloso ver un urinal meado que la gente preguntó, ¿a lo bien esto es una obra de arte? ¿Por qué el arte conceptual es importante? Muy simple. El arte conceptual es el arte autocrítico y certero. Si no somos autocríticos, no podemos mejorar. No podemos ser mejores artistas, mejores arquitectos, no podemos crecer. Ahora bien, entendiendo por qué el concepto es importante, el concepto hace que uno se pregunte, ¿a lo bien unos clavos una obra de arte? Pueden llegarlo a ser si la reflexión o la experiencia tiene que ver con algo. Sí. Cuando le pones Que algo uno siente, que uno de fondo. emociona. Cuando hay un fondo, cuando hay una experiencia, cuando hay algo que realmente viste que de pronto para alguien más no lo es. Y creo que es el momento exacto donde puede cambiar una obra de arte. Correcto. Cuéntanos, Michelle, ¿qué ocurrió con los clavos? ¿Qué ocurrió con los clavos? Pues realiza el maquillaje y el trasfondo real del maquillaje es que se han pasado cosas muy duras alrededor de mi familia. ¿Tienes la imagen acá o algo así? No. De pronto O las puedes describir porque esto es un podcast, ¿sí? Ellos no saben lo bonita que es Michelle, ¿cierto? Entonces, es muy complicado. Tendrán que imaginarse a una mujer que tiene orígenes alemanes, que habla alemán, ¿cierto? Altísima, bellísima, ¿cierto? blanca. Y ahora tiene que imaginarse una obra de arte hecha con clavos. ¿Cómo es eso? Vamos a Cuéntanos. describirlo. Lo formal. Lo formal de describir esa obra es que fue una obra realmente rápida de hacer. Y no porque sea rápida de hacer significa que no tiene el mismo sentimiento, ¿no? Una obra de 8 horas como otras cosas que he realizado. Ya sabía que querías. Correcto. Y creo que fue lo más difícil, fue pensar qué hago, llegar al lugar, ver los clavos y decir, ya sé qué hacer. Solo con verlos. Con verlos fue que se me revolvieron todas las emociones de lo que yo había sentido y de lo que he intentado pensar que puedes llegar a sentir, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá tiene una enfermedad, se llama artritis reumatoidea congénita, que es como una artritis, es degenerativa, la artritis es degenerativa, pero es en todas las articulaciones del cuerpo. Sí, es como que el mismo sistema inmunológico ataca las articulaciones. Digamos que ella a veces lo describe como si las fuera como cristalizando. Entonces lo que realicé con ese maquillaje, que realmente tampoco fue un maquillaje que yo llegué a como vamos a hacerlo gigante, sino vamos a hacerlo como es, como fino, pero que se sienta. Y fue un maquillaje que realicé en las manos y en el rostro, en el pecho. Entonces fue generar que todas las articulaciones estuvieran rojas, moradas, y en cada una empezar a poner solamente las punticas de los clavos, como los clavitos saliendo. Entonces fue, pues, obviamente con calma y con las técnicas que toca hacer, que es con mucha paciencia, ir poniendo cada clavito
en, por ejemplo, todos los nudillos, en todas las divisiones, como de todas las articulaciones. Y ya el tema de fotografía. Las expresiones, obviamente el maquillaje es muy expresivo y necesitas también transmitir eso, ¿no? Los maquillajes sí pueden hablar por sí solos, pero también está muy bien que vayan acompañados con ese mismo performance, ¿no? Sí, le dan plus. O sea, todo eso le da un plus. Al ser un arte vivo, Me gusta, también lo necesitas. Me gusta qué cosa, que inmediatamente cuando tú mencionaste los clavos, ¿cierto? Uno entiende la carga emocional que hay detrás de un clavo, de una puntilla, ¿cierto? Y pensar que estos clavos no se entierran, no van de afuera hacia adentro, sino que es el mismo cuerpo el que los está sacando. Son del cuerpo. No te los enterraron, sino que mi mamá se ataca a sí misma. Interesante. Ataca a su propio cuerpo. Sí, tal cual. Y lo mismo, por eso se utilizan los dos conceptos para el mismo maquillaje, es que en ese momento con mi hermana estuvimos estudiando muy dura la parte de psicología, de ansiedad. Mi hermana tuvo bulimia. Y siento que aunque son enfermedades completamente diferentes, hay una sensación muy parecida de atacar tú misma tu propio cuerpo, de ese dolor, claro, el dolor que puede sentir mi mamá con un día frío. Mete un día lluvioso en Bogotá, frío, húmedo, en que mi mamá se hincha toda, que desde la nada no puede mover bien las manos, y que gracias a lo que haya y a Zeus, no serán deformados. Pero el dolor que yo la he visto sentir, también en su momento escribí también un cuento acerca de eso. Muy corto. Sí. Me acuerdo una mañana despertándome para irme al colegio y que entraba mi mamá y yo sentía que era como si entrara una criatura coja, como que va arrastrando hacia un pie y un piecito, hasta que ya se acercaba mi mamá al lado de la cama, me despertaba y yo la veía así como tan terrible, de esas noches que yo sabía, pasó una mala noche. Claro, tal cual, sí, la pasó mal. Sí, la pasó terrible, entonces yo pensaba, claro, anoche llovió y la humedad, y usualmente siempre vivimos al lado de un parque, ahora vivimos al lado de un humedal. Entonces, sí. Tal cual. Entonces, claro, yo me acuerdo de esas imágenes, me acuerdo de mi hermana muchísimas veces mal, que uno intenta hacer todo lo posible, y que mi mamá también no a veces intenta hacer todo lo posible, ella también, de que te traigo algo caliente, te caliento el cuarto, y no hay manera de hacerlo, no hay manera de hacer que ese dolor se calme tan fácil, porque no es un clavo que tú puedes sacar y curar. Exacto. Y de ahí salió la historia de los clavos. Me encanta esto. Hay muchas cosas que podemos conversar. Da pie para muchas cosas. Ahí podemos continuar. Hay cicatrices, por ejemplo, que se van generando. Si un clavo se clava en una pared, en una madera, si aunque lo saques, la madera no va a quedar igual. ¿Cierto? Es interesante ver cómo de alguna manera está sacando cosas. Sí, hay mucho que contar. Y eso es lindo. Uno, para conocerte mejor. Dos, porque volvemos al tema de la autoridad, ¿cierto? El autor es el que tiene esa autoridad para hablar de esto porque lo vivió, ¿sí? Y uno le cree al que lo vivió, ¿sí? Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, que hay muchos artistas que yo no les creía porque por ejemplo, no consumen lo que venden, ¿sí? Un artista que se la pasa dibujando, pintando, bien, muy chévere, pero nunca va a una exposición de arte, nunca va a una galería, nunca va a ver... Por ejemplo, yo tenía un amigo que se llama Antonio Caro, el de Todo está muy caro, ¿cierto? Y se hizo mi amigo, ¿por qué? Porque en 2015, cuando empecé a estudiar artes, este hombre va a ver las muestras de los estudiantes de la distrital, de la universidad, no de la cárcel, ¿sí? Entonces, este hombre, siendo Antonio Caro, que la gente que lo conocerá, y si no lo conocen, búsquenlo en Google porque seguramente habrán visto su trabajo en algún momento, porque su trabajo llegó a ser viral. Consumía lo que vendía, porque él, tenía ya 70, casi 70 años, ya estaba mayor, y seguía consumiendo lo que vende. Es un panadero que no come pan, un artista que no consume arte es lo mismo,
¿cierto? Otra cosa que tengo que decir, otra acotación, o de pronto retroalimentación. Hoy en día pasa algo muy lindo con este proceso en Colombia, con el tema de que muchos artistas hoy en día están hablando del conflicto, de toda esta cosa que estamos en ese proceso de sanación, ¿sí? Me vino a la mente, porque hemos estado pensando y reflexionando esas cosas que a veces a uno le duelen, ¿sí? Y tú estás sacando esos dolores también, ¿cierto? Que aunque no es el dolor tuyo, te duele ver cómo tu familia también está sufriendo, ¿cierto? Y, y eso es parte de la experiencia del artista, ¿sí? El artista expresa, pinta, desarrolla y propone, según su experiencia, lo que vive, ¿sí? Goya pintó las guerras franco-prusianas, los aquelarres y las cacerías de brujas. ¿Por qué? Porque las vivió, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco un artista, vamos a tener ahorita en octubre, donde yo trabajo en la Sala de Arte en Colombia, a Camilo Restrepo, un artista que vive en Medellín, ¿cierto? Y que hace dibujos. En este caso, vamos a traer la colección de obras que él hizo cuando estaban interviniendo o proponiendo a través de los artículos de prensa, salían los nombres de todos estos personajes, los alias, ¿no? Entonces llegaba el alias, el aguapanero, el Pinocho, el cangreburger, el piquiña, ¿cierto? Esos apodos que hasta uno aquí en Colombia se ríe, ¿cierto? Y esa risa es porque es agridulce. Estamos hablando algo de eso, pero también termina siendo gracioso porque así también es nuestro humor, ¿cierto? Y vamos por ahí, ¿por qué? Porque Camilo Restrepo dice, mi arte no tiene por qué ser bonito porque es que yo estoy hablando de algo lindo. Pero al mismo tiempo uno termina riéndose, ¿sí? Yo a mí me gusta contar esta historia porque yo que crecí en la costa, usted no me dejará mentir, hermano, el costeño le mama gallo hasta el mismísimo diablo. De eso se trata el carnaval de Barranquilla. En el colegio había un pelado que le faltaba una oreja y yo de dañado le puse es que el pocillo porque parecía un pocillo. ¿Cierto? Y es precisamente esa manera de pensar en los alias lo que propone la obra, ¿cierto? Pero no propone la obra porque él quiera o considere que sea gracioso, porque sea divertido, sino porque él en Medellín, en la década de los 90 y los 2000 vivió esos procesos, ¿cierto? ¿Por qué lo menciono acá? Porque me gusta ver cómo estos personajes, Michelle, Camilo Restrepo, Antonio Caro, termina teniendo cosas en común. Los artistas tenemos cosas en común. Y especialmente esas búsquedas personales. En el caso, Michelle está sacando cosas que me parece interesante, ¿cierto? Que ha vivido, ¿cierto? Y eso es lo que termina siendo algo interesante porque ahí es cuando el concepto convence, ¿cierto? Creo que no solamente es algo interesante, sino que lo que tú dices como de autoridad, de apropiarte de... Puedes hablar de lo tuyo. Sí. De lo que has vivido. Uno no habla de lo que no de lo que sabe, de lo que nunca vivió. ¿Cierto? Se me dice en el Blue Level de Johnny Walker. Yo nunca me he hartado de eso, pa. ¿Para qué voy a hablar de eso? ¿Lo has probado? ¿Cierto? No, el Blue no. Por ejemplo, whisky lo he hartado. Yo tengo por acá a mí. Mi licorera. Con mi whiskycito. Con mi whiskycito. Es un whisky que no te gusta. Pero es el whisky. Es un whisky Es el whisky. como el que a mí me gusta. ¿Sí me entiendes? Ese es el Red Level. El Blue no lo he probado. El Blue tampoco. Pero entonces es como, pues yo no hablo de eso o no hablo de alta cocina si no la conozco. En este caso es por eso que convence, no convence porque quieras, porque tampoco el rol del artista es convencer al otro ni ponerle ideas en la cabeza. No, para nada. El rol del artista es, yo viví esto y opino esto también. Y al final, interesante si lo mencionas. ¿Por qué? Porque el rol del artista es precisamente poner esas reflexiones y experiencias. Si tú no pones tu opinión sobre la mesa, si tú no cuentas lo que te pasó, no invitas al público a saber cuál es tu reflexión, tu experiencia. ¿Me entiendes? Sí, y creo que lo más lindo es poder saber que tienes tu opinión y tu experiencia, que lo intentas transmitir. No significa que tenga que llegar igual, ¿no? Pero que de pronto haya alguien, no tienen que ser 1000 personas, pero que de pronto haya alguien que tal vez no lo comprende como tú, pero se va a identificar de alguna manera. De hecho, es muy probable que no pase lo mismo. Por ejemplo, volvamos al tema de las religiones. Hay algo llamado la cosmología. Sí, claro. La cosmología es como nosotros entendemos el mundo. No es la misma cosmología de un hindú, ¿cierto? Que de un japonés, ¿cierto? O de un colombiano, porque tenemos una cosmología muy curiosa, ¿cierto? Nosotros creemos en las brujas que se convierten en pájaros,
¿cierto? Creemos en La Llorona todavía, ¿sí? Y va por ahí. También nosotros tenemos esa magia. Aquí el surrealismo nunca llegó y nunca pegó porque nosotros vivimos en un país donde hay algo llamado el realismo mágico. Porque el surrealismo para los españoles y para los europeos, perdón, no tiene nada que ver porque nosotros, las cosas que a ellos les parecen surrealistas son parte de nuestra realidad. Sí, tal cual. ¿Cierto? Volviendo a esas escenas ridículas que mencionábamos, por ejemplo, cuando veníamos hablando de los robos, ¿cierto? Que hay robos muy surrealistas, ¿sí? El salir corriendo, tratando de huir del ladrón y que el ladrón huya de ti. Es surrealista, pero es parte de nuestra realidad porque todos los días lo vivimos, ¿no? Vamos a ir entonces ahora sí un poco más puntuales a cada una de las propuestas que desarrollaste. Sí, claro que sí. ¿Por cuál quieres comenzar? Cuéntanos. No, pues empecemos voy a hacer un resumen de las cosas que medio he vivido para poder empezar. Dale, dale. Entonces, digamos que sí empezó por ahí, como por siempre poder ir por algo distinto, porque me empecé a meter siempre con cosas distintas, hasta que llegué al punto de mi tesis, cuando dije como, siempre me gustó mucho todo el tema de la sinestesia. Interesante. Y siento que me pasa mucho también, de ver un color y sentirle un olor o un sabor. Me fui mucho por ahí, hasta que llegué al punto de, bueno, vámonos por algo que me gusta, que siento que es distinto y que también puedo hablar de igualdad, pero desde otro ángulo completamente diferente, que no tiene que ser directo, sino que es subjetivo. Ahí está. Y considero que así como todas las religiones van hacia un lado, todas van a terminar en algo, y todas terminan en lo mismo, todas terminan en que casi la mayoría, o pues no la mayoría, todas piensan en un después, de alguna forma. Puede ser completamente distinto. Pero siempre se están preguntando en eso, ¿no? En qué va a pasar después, en la parte del alma, ¿no? Que es una parte distinta al cuerpo y la mente, sino que es tu esencia, que es tu pedazo, que es lo que te hace ser tú, no solo las experiencias que has tenido, sino que realmente es ese airecito que tienes, de por qué existes, que es lo que no se quiere perder. Entonces siento que ahí mismo viendo distintas religiones, es uno, porque no tratarlas como un igual, no porque sean idénticas, sino porque no está bien acá hablar de una religión como el Islam, de musulmanes. A veces es terrible, lo toman como un tema súper difícil, súper machista y terrible de hablar. Y no tiene por qué serlo, cuando realmente vas más allá y vas al fondo de qué te está aportando, es que te puede aportar esa religión de pronto. Volvemos al tema de la moda, por ejemplo, que a veces la moda, ¿cierto? El que todos vistan así. Entonces, ellos tienen ese gusto y son así y su pensamiento es este, ¿cierto? Entonces, con el tema de las religiones, que, eso están matando allá en el Medio Oriente, entonces todos son terroristas, por ejemplo. Exacto. Eso es gravísimo. A mí Eso es peligrosísimo. A mí me pasó porque, bueno, todo empezó también pensando como, bueno, yo que he conocido. Claro, mi familia es católica, luego mi mamá ahora es cristiana, la pareja de mi mamá es cristiana, mi papá le encanta la parte de metafísica, entonces le encanta toda la parte que es de Reiki, meditación, metafísica, un mundo de cosas. Ese mundo es larguísimo y extenso. También mis padrinos de bautismo les gusta mucho todo el tema como de metafísica, lo cual es bastante curioso, que se vayan mucho por el tema Reiki, metafísica y otro tipo de sanación, y también siendo mis padrinos de bautismo. Mi abuelo era protestante. Tuve amigos también, un hindú, que estaba en hinduismo. Curiosamente ahora la vida cada rato me las trae, y terminando mi tesis, me enteré de que también los que son ahora mis mejores amigos son testigos de Jehová. Curiosamente. Y en Alemania, cuando estaba ya estudiando, yo tuve una pareja musulmán y vivimos juntos. Eso fue una noticia bastante complicada de comprender para mi familia. Y claro, los chistes nunca faltaron entre mis amigos. De ahora va a llegar con una burka. Y no, realmente tuvimos que aprender a tratarnos como de, sí, en su momento querernos y estar juntos como amigos y luego como pareja y eso. Pero digamos que sí fue un momento de, yo aprendo cómo es tu cultura. Sí, él era de Siria. Bueno, no ha muerto, es de Siria. Y pues yo colombiana, latina, con raíces alemanas.
claro, fue un momento donde me di cuenta que teníamos muchas cosas en común, aunque pensamos en cosas muy distintas. Y él sí tenía metida su religión y todo. Y fue un momento muy interesante de conectarme tanto con una persona a la que le pude preguntar ese tipo de cosas que acá a veces dan miedo. De por qué son así con las mujeres. De hablar con mujeres, por ejemplo, con la esposa de su hermano. De poder hablar con ella de, bueno, ¿tú por qué usas hijab? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es eso el intercambio de camellos? ¿Sabes? Como cosas así. Y obviamente eso no es así. Son decisiones, son formas de vida. Ellos crecieron así. Y tienen arraigado. Y no como algo malo, sino ellos ven, bueno, es bonito saber que ella se cubra cuando está al frente de otros hombres que no son de la familia. Porque es una señal de respeto. Y de respeto no solo a quien creen, como a Alá, sino a ella misma. Entonces creo que fue un momento muy bonito y digamos que empezó desde ahí, darme cuenta, bueno, yo qué experiencias he tenido, qué he visto, qué conozco y qué puedo preguntar, porque no solamente fue investigación, Sí, también fue, oye, ven, esto no lo entiendo, sí, esto no lo entiendo, quiero hablar contigo, ven, explícame. chévere. ¿Cómo es esto? De hecho, me haces pensar en la historia de un artista, otro filósofo, me voy a meter filosofía acá. La filosofía y la teología van de la mano. A veces les cuesta, pero Estudiando a Kierkegaard, el padre del existencialismo, claro. me encontré con otro personaje llamado Schopenhauer, Por ahí. y él escribe acerca de algo bastante curioso. Kierkegaard y Schopenhauer tienen algo en común, ambos son fracasados en el amor, ¿cierto? El escritor de Diario de un seductor, uno de los textos más lindos con los que el autor puede empatizar más, ¿cierto? El amor de su vida lo perdió cuando era un joven, ¿cierto? Y nunca más pudo estar con su musa hasta el día de su muerte, escribió acerca de ella. Y al otro lado, otro fracasado en el amor, y este era por un tema de que su soledad era su tesoro, porque estando solo uno termina siendo mucho más proactivo, mucho más creativo. Para él le funcionaba. Él habla de cómo a veces las relaciones tienen que ser como pasa con los cuerpo-espín. Sí. Los cuerpo-espín en el invierno en Alemania tienen que meterse en una madriguera para no morirse de frío. La cuestión es que si el cuerpo-espín está muy cerca de otro cuerpo-espín, se van a lastimar mutuamente. Pero si el cuerpo-espín se aleja del otro cuerpo-espín, también lo lastima el frío. El frío. Sí, pues estamos hablando de un frío en el que estamos hablando de bajo cero, cosas duras. Estamos hablando el frío te puede matar, tal cual. Situaciones extremas. Ahora bien, dolor por un lado, dolor por el otro. ¿Cuál era la solución que planteaba aquí El punto medio. el filósofo? El punto medio, lo que buscaban los aristotélicos, aquella virtud, acercarse de tal manera en el que yo no te lastime, ni tú me lastimes a mí. Aprender a vivir con el otro, con sus espinas, con sus defectos. Porque estamos hablando del Islam, ¿cierto? La religión que se supone que tiene también que ver con el amar al otro, ¿cierto? Pero la religión católica y la religión cristiana también encuentran un vaso. Yo me acuerdo mucho de un versículo que me gustó bastante, que no tiene nada que ver, ni siquiera me acuerdo dónde está, que dice que el amor es amar al otro a pesar de y sus defectos, ¿cierto? Que es algo que todos tenemos nosotros en nuestra idiosincrasia normalmente aquí de este lado del planeta. Porque si tú el amor, el que no ama al otro con sus defectos, ese amor no prevalecerá, dice más o menos así el texto. ¿Y por qué no prevalece? Porque claro, yo veo aquí a Michelle, una mujer muy guapa, muy interesante, conversadora, ¿cierto? Pero yo todavía no conozco sus defectos, ¿cierto? Y debe tener defectos, ¿cierto? Como todo ser humano, ¿cierto? Por ahí a veces uno tiene cosas que no aguante, y esas son las espinas. Y esos defectos no tienen que ser tampoco defectos, son parte del cuerpo espín, porque el cuerpo espín sin espinas, ¿qué es? Un ratón, un topo. ¿Cierto? Sí. Entonces, nosotros seres humanos sin defectos, no seríamos humanos. Tenemos otra cosa. Seríamos otra cosa. Correcto. Entonces, para poder vivir como seres humanos,
Hay que aprender a querer a otro y amar a otro con y sus defectos. La religión también pasa lo mismo. No hay religión perfecta. No. ¿Sí? Sí, la única religión perfecta es la que nos diga qué hay después de la muerte y ninguna religión tiene la respuesta exacta, ¿cierto? Entonces a veces es tomar el riesgo, ¿cierto? Y muchos como nosotros hoy en día, sabes que hay tantas opciones que decido no tomar ninguna decisión y voy a caminar según lo que bien me parezca. Ujú. Me gusta la conversación, la reflexión a la que hemos llegado, estamos todos ya, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bueno, continuamos entonces con tu proceso. Siguiente paso. Cuéntame. Siguiente paso del proceso. Yo creo que eso ya fue más definir hacia dónde yo voy a ir. Claro que ya dije como listo, el tema de igualdad, sobre todo el tema de igualdad fue eso tan difícil. Por ejemplo, eso tan difícil que viví diciéndole a mi familia, no, pues es que estoy viviendo con un musulmán. Y yo, es una persona más. Y una persona que en ese momento quise muchísimo. Entonces también defender. Y porque está bien. Porque es una persona más. Porque es una persona que también tiene mucho para dar. Y lo mismo pasó de 1000 formas más. Por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, mi hermana se enteró que mis mejores amigos actualmente son testigos de Jehová. Tú los ves y nunca te vas a imaginar eso. Y yo lo supe casi que desde el principio. ¿Por qué? No lo sé. Intuición otra vez. Sí, digamos que puede ser eso y que a cada rato también están llegando personas así. Sí, además vivimos en un mundo muy, o sea, Bogotá, Colombia es básicamente la meca de la diversidad, parcero. O sea, todo tipo de religiones, todo tipo de razas, todo tipo de colores, todo tipo de formas de ver, de pensar y de sentir. No. Yo creo que Bogotá, salpicón y sancocho, para gente es lo mismo. O sea, no, hay una cosa que, perdón, eso sí lo puedes editar si quieres. No, tranquilo. Yo conociendo lo que me he dado a conocer a Michelle desde que la conocí es que a ella se le han puesto esas personas por la persona que es. Ella siempre ha respetado todo. Lo malo y lo bueno, el conocimiento o el no conocimiento, la ignorancia, o todo lo ha respetado en torno a lo que ella es. Nunca ha sido como no, esto no lo acepto. O sea, tú eres un asesino, ella lo recibe como una persona totalmente diferente a es un sacerdote. Ella lo recibe, lo va a tratar de la misma manera. Sí, se me perdió. Ella no es un asesino en sí, sino es quién eres tú y por qué. Y ya. Y lo recibe, lo conoce y así ha tratado de visto que trata a todas sus personas y por eso las quiere a todas. A todas las personas que tiene a su alrededor las quiere y las aprecia muchísimo. Sí, yo creo que soy una de las personas que la vida también me ha hecho darme cuenta que a veces tengo como alma de perrito, ¿sabes? Como de cachorro, digamos que sí, yo no tengo 1000 personas a mi alrededor, pero cada persona que ha pasado tiempo conmigo se gana, es tipo que se gana un espacio ahí y búscame en 15 años. Michelle, una pregunta. ¿De qué equipo de fútbol eres? Ninguno. Ninguno. Pero llévame al partido que quieras y no me gusta el fútbol, pero yo me lo gozo. Pero si a esta mujer le ponemos una camiseta, ¿cierto? Es de estas personas que defiende su equipo, ¿cierto? ¿Por qué? Con el tema de la discordia con tu pareja allá en Alemania, está defendiendo su equipo. Sí. Estás viviendo con alguien, ¿cierto? Y está siendo parte de tu equipo. Hoy en día tenemos aquí un equipo nuevo, un equipo que está trabajando para trascender, para mejorar constantemente, para crecer, para construir un mejor vínculo tal vez, ¿cierto? Y es interesante cómo aquí tenemos una leona que defiende a su equipo. Sí, ¿cierto? tan cruel. Interesante. Bueno, No lo pudiste decir mejor. quiero que me describas un poco estas obras que hemos ido mencionando, ya nos acercamos bastante al concierto. Sí. Entonces quiero saber, lo formal, tengo aquí las imágenes, ¿estas son las imágenes o las que están aquí en el de esto? Sí. Son las mismas que vimos en la Comic Con, ¿verdad? Sí, son las mismas. Perfecto, vamos a abrir el libro, Bueno. a buscar las fotos. Sí, acá justamente tengo la tesis, que digamos que lo primero que se hizo, pues bueno, los clásicos de tesis, de objetivos específicos, y ya fue el qué hacer. O sea, realmente qué es cada uno. Y cada uno fue la percepción de. Entonces lo que se buscó fue, por ejemplo, acá, una de las primeras páginas, la percepción del alma según el catolicismo. Oh, interesante. ¿Sí?
Entonces, lo que se está buscando es implementar la dualidad como un punto central. Se busca representar la tranquilidad y la paz del cielo o el paraíso, y el miedo o dolor del infierno o purgatorio presentados por esta religión. Creo que es una religión que, para los que puedan llegar a estar escuchando el podcast, se sabe un poco hacia dónde va, ¿no? Este concepto. Y lo mismo se hizo con todas. Entonces, la percepción del alma según el Islam. Entonces, con este maquillaje se busca representar el alma reposando sobre el lugar en el cual ésta se resguarda al morir. Entonces, ahí sí vamos a hablar un poco más de qué hablan. Vemos que el catolicismo, bueno, siempre se habla de el ser juzgado por tus actos al momento de morir y decidir hacia dónde vas. Ujú. Que si ya tú en ese lugar, tú mismo te sanas y tú mismo te perdonas, vas a encontrar un perdón. Y poder continuar a un lugar como un paraíso o cielo. Es lo que se considera. Ujú. En el Islam, que me pareció extremadamente interesante y muy bonito, ellos consideran que en la columna vertebral, al final de la columna vertebral, en el coxis, hay un huesito que no se puede dañar. Es un huesito que no se descompone. Entonces la religión Islam, por eso es que ellos nunca creman a nadie, ellos solamente entierran. Interesante. Porque ese huesito no se puede dañar. O sea, tú te vas a descomponer completamente, pero ese huesito siempre va a estar. Entonces considera que al momento de morir, el alma se resguarda ahí, en un pedacito del coxis. Y que hasta el momento, digamos que ningún alma de ningún musulmán se ha ido. Hasta ahí, hasta donde yo pude investigar y lo que pude hablar con algunos de ellos. Ok, chévere, me gusta. Me parece curioso, incluso hasta suena lindo Es imaginarse, pues todas esas almas reposando en un en ese pedacito de aquel templo que nosotros llamamos cuerpo. Ajá, exactamente. Y me parece realmente una percepción muy linda, porque además de eso, ellos consideran que hasta el momento ningún alma de ningún musulmán se ha ido. El día en que muera el último musulmán, todas las almas se irán a estar con Alá. Que ni Mahoma, que vemos que se puede considerar el primero, el profeta, tampoco se ha ido. Sino que en el momento todas se irán. Otra cosa muy bonita que tiene el Islam es que ellos sí van haciendo cosas en su vida, digamos como para decirlo así más, si te das la formalidad, hacer puntos. Entre más cosas hagas, como ir a visitar Mecas, rezar todos los días, el Ramadán, que es el mes de ayuno, ellos digamos que suman, es como sumar puntos, como poder conectarte más y tener un acceso más fácil Ok, interesante. hacia el todo, hacia el lugar donde vas a llegar con Alá. Pero algo muy lindo que tiene el Islam es que no discrimina ninguna otra religión, ni ninguna otra persona. No, de hecho pasa con el tema del Islam. Es que muchas religiones tienen muchas similitudes y muchas herencias también de ahí. En la India pasó que muchas cosas salieron de ahí para Asia. El shintoísmo hoy en día es una religión que es una mezcla entre lo que se sabe de aquí, esta parte, y lo que se sabe Oriente. Es una mezcla entre eso, ¿sí? De hecho, yo les hablé a ustedes que me fascina el boxeo, y como buen boxeador, obviamente tengo dos leyendas en lo más alto: Mohamed Ali y Mike Tyson. ¿Cierto? Tyson, que obviamente habla de su proceso como Alá, y aunque Tyson con su tatuaje en la cara y el hombre más malo del mundo, que, bueno, también tuvo un proceso interesante porque él también creía en Alá. El tema que hubo con el Black Power, ¿cierto? Lo que ocurre con esto religioso, Ali de hecho era amigo de un señor que era bautista, cristiano, ¿cierto? Y que él decía, yo tengo un sueño de que nosotros seamos juzgados por el contenido de nuestras almas y no por el color de nuestra piel. ¿De quién estoy hablando? Martin Luther King, ¿cierto? Rosa Parks
Y estos personajes de aquí tenían que ver y todos trascendían ahí. Ahí también hay una mezcla de todos estos procesos religiosos. Entonces, básicamente todas estas cosas son parte de nuestras creencias, de nuestra forma de entender el mundo, de forma de pensar. Nos falta una. Nos falta una. Que bueno, la última que se investigó realmente fue el hinduismo. Que, digamos, con este diseño se busca encarnar la fusión entre la energía divina y la divinidad absoluta. No, muy poético, me encanta. Sí, digamos que el hinduismo, realmente de todas las que he podido conocer, la percepción que tiene el hinduismo sobre la muerte es de las que me parece más espectacular, se podría decir. Es grande y es mágica y es muy bonita. Realmente consideran que sí está la parte de alma, como en el cuerpo, en un ser. También consideran como la metafísica que hay diferentes tipos de cuerpo. No solamente está el cuerpo físico y el mental, sino hay diferentes cuerpos espirituales. Entonces una cosa muy interesante que tiene es que el alma para ellos es el Atman, que es la esencia del ser. Pero hay otra cosa que también es muy bonita, que es el ego. ¿Sigue? Que el ego para ellos es no solo el descubrirse a uno mismo, como el autocomprenderse, sino autocomprenderse como algo divino. Y no es como divino de carnal, ¿no? Sino que ellos sí consideran mucho en las reencarnaciones. ¿Y por qué las reencarnaciones? Realmente es para poder llegar a solverse, como a disolverse y fusionarse con Brahma, que es el divino absoluto. Entonces digamos que yo lo veo mucho como una escalera, o mejor, y así como también lo nombré, ya les diré, como un juego de niveles. Tú vas pasando niveles. Y depende cómo sea el siguiente nivel y lo que pase en tu vida, lo que aprendas en ese nivel, pasarás al siguiente. Entonces, el tema de reencarnación, si no es que reencarnes en una pulga o en un perro, sino en qué te dará la vida en el siguiente nivel para aprender. Digamos, a mí esto me hace pensar también algo bastante curioso, y es que a veces uno como ser humano ha tenido varias vidas, ¿no? La vida del estudiante, la vida de la infancia, la vida de adulto, trabajador, en nuestro caso ya a los 30 años, que uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Así, buscando esposa, hijos, todas esas cosas, ¿no? No, y no solo eso, sino que no sé si alguna vez has visto o has sentido que tienes algo que no sabes por qué lo sabes. Correcto. Pero viene de alguna parte. Alguna vez nos pareció, viendo videos así, reels y eso, un niño, creo que también lo vemos juntos, un niño que de la nada agarraba cosas como si estuviera tocando el violín. El niño de como 2 años o un año y tanto hacía tocar el violín, pero nunca había visto un violín, nunca había tenido un violín, nada, hasta que se lo regalaron. Entonces cuando uno se pregunta... Sí, lo cogió perfectamente, o sea, lo cogió con la postura con técnica, que es como, ¿será que este niño... Darle eso para vivir otra vida? O incluso, otra teoría que podría ser, que también podemos jugar un poco con eso, la herencia, ¿no? También. O bueno, ahí ya se puede ir a filosofía. Digamos que a mí pasa que yo tengo una afinidad con este material, porque mi abuelo era herrero, mi tío hoy en día es herrero, y de pronto también, seguramente ese violín no está hoy porque sí, Sí. ¿cierto? Entonces tal vez hay una herencia que también no va desarrollando y que uno por eso también entiende, digamos, cuando hablan de los enanos, que eran muy buenos con el tema de la metalurgia en estos libros, ¿cierto? Porque a veces se vuelve como parte de eso, de ese contexto. Volvemos al tema de las varias vidas. Hay cosas que uno hereda de la vida, tal vez de mi abuelo, de mis abuelos, y que uno va desarrollando. En este tema me parece interesante, por ejemplo, el tema de cómo las técnicas, ¿cierto? Que cuando uno está hablando de concepto, listo, la técnica se queda de lado. Pero la técnica también viene a alimentar esos conceptos. Claro. Y como usted aprendió técnicas un poco más antiguas, ¿cierto? Y que incluso hoy en día tal vez Michelle está desarrollando sus propias técnicas, sus propias maneras de ver, de pensar y de sentir a partir de su experiencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo mi propia manera de pintar, ¿sí? Yo pinto con un gotero. ¿Por qué pinto con un gotero? Porque a mí me parece muy incómodo
coger y echarle trementina al óleo, hacía lo pendejo y no medirlo. Yo sé que es muy metódico con mis cosas, entonces quiero, como si fuera un pastelero, tum, tum, 3 gotas, porque quiero que me quede con esta textura específica, porque si me queda demasiado líquido el pigmento, como es un pigmento aceitoso, se va a ver transparente y no quiero una veladura. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas cosas uno las va desarrollando y es interesante cómo en este caso creo que los hindúes de alguna manera también pasa con eso, el ir heredando cosas de sus antepasados, ¿cierto? De cómo sienten que esas almas todavía los acompañan, ¿cierto? Que aunque el cuerpo no está, el alma está ahí. Y creo que aunque nosotros como colombianos que vivimos en un país católico, apostólico y romano, nos pasa, ¿cierto? Cada quien lleva sus muertos en su armario. No, y no solo eso, que además, curiosamente, una de las cosas que primero te pueden llegar a decir cuando ocurre esto, cuando alguien fallece, es, pero ahí está. Ahí está. Sigue ahí, sigue contigo. Y puede ir contigo, por ejemplo, mi abuelo va conmigo cuando pinto, cuando hago body paint, va conmigo en mi cinturón, porque usualmente uso el cinturón que usaba él, y en la maleta. Una de mis maletas con las que cargo todo lo mío es cero cómoda para eso, porque no está diseñada para eso, pero yo amo mi maleta de cuero que se trajo mi abuelo alguna vez de Alemania, y estaba ahí dando papaya, y yo la agarré y dije, papá, mía. Y es una maleta preciosa que donde llegas a la gente le parece espectacular y escuchar, no, es que era mi abuelo, para mí es precioso. Y creo que las personas podrían robarme todo lo que tengo. Todo lo que tengo en mi estudio, en mi taller, todo mi maquillaje, que me lo roben. Pero donde le pase algo a esa maleta, a mí me da algo. Claro, no entiendo. Sí. De hecho, hablando con el tema de la muerte, una última reflexión aquí para hacer esta retroalimentación que estamos construyendo con esta conversación. Desde que yo tengo 17 años, una vez escuché a los 17 años que una persona no muere cuando recibe un tiro y disparo en la cabeza o cuando su corazón ha dejado de latir. Una persona muere cuando lo olvida. ¿Cierto? Es más, creo que justamente en mis agradecimientos, la dedicatoria va hacia mis abuelos. Que creo que va muy bien. Sí, de hecho me pareció que fue, de hecho tomaste, en la composición del texto no se ve, pero creo que vamos a ver algo muy curioso. Normalmente la gente entrega sus tesis hoy en día argolladas, con un papel normal. No, no, no. Aquí hay algo en común entre estas dos. ¿Qué pasa? Pasta dura, ¿cierto? Un papel con un gramaje especial, unas tomas y unas decisiones de diseño que en el caso tuyo te tomaste el tiempo de diseñar página por página. Sí, además. es una propuesta de libro arte impresionante, que también va por otro lado, que también es curioso porque fotógrafa, libro arte, hermano, filósofa, matemática, operadora de máquina plana, ¿qué no hace esta mujer? Entonces, ¿qué me parece interesante? Cuando yo abrí el libro, lo primero que vi fue la dedicatoria, ¿sí? Como que se tomó el tiempo para que la persona que abre el libro, que cuando uno lo lee, se encuentre con esa dedicatoria, con esa propuesta, no la dejó al final, no señor, incluso va antes de los objetivos, Sí. va antes de la introducción. Porque para mí siempre estuvo primero. Exacto, porque desde ahí viene. Entonces digamos que pues la dedicatoria sí es a Graciela Díaz de Heidenreich y a Oswald Arthur Heidenreich, que son mis abuelos. Y digamos que tuve una frase mía y luego un agradecimiento con uno de mis libros favoritos. Entonces dice, para aquellas almas que donde sea que estén, sé que su energía prevalece junto a mí en miles de formas, entre mis sueños, anhelos, lágrimas y sonrisas, porque los extraño con el alma y los llamo con mi brío. Ahí va la dedicatoria. Y una de las frases más hermosas que de uno pudieron acoger justo en ese momento de la muerte de mis abuelos fue esta, que dice, primero dice, aquellos que abrazaron, la dedicatoria va hacia aquellos que abrazaron mi cuerpo, besaron mi corazón y acariciaron mi alma. Y dice, en el fondo de esta realidad nadie se va, nadie pierde. Todo es un continuo cambio. La arcilla que se convierte en escultura para luego ser otra vez arcilla. Y al final la escultura, el molde, el escultor, los que admiran la escultura, los que la aman, el mundo, todo no es más que barro. Tan solo permanece el sentimiento de amor y compartir. Queda el recuerdo eterno, aunque la escultura ya no esté. Wow. De Omar Hegel. Y el libro es
el vuelo del colibrí, que es uno de mis libros favoritos. ¿Recomendado o no? Recomendadísimo. Muy bien. No sé qué tan fácil es encontrarlo, la verdad. No, es que es uno de esos libros que alguna vez me encontré en la biblioteca de alguna casa de una de mis abuelitas o algo así, y leí la primera página y me enamoré, y es el libro que va conmigo casi a todas partes. Cada vez que viajo, cada vez que tengo un momento difícil, el libro, yo no rayo libros, pero ese libro tiene más resaltador que lo que podría llegar a Son los tener. primeros libros, ¿no? Fue uno de los libros, sí, cuando inicié con la parte de lectura, porque yo antes no era lectora, Uno de los libros con los que te conectas. con los que me llegué a conectar, y es un libro que realmente, si uno lo ve, es ese libro que soy yo, y no solo por el libro, no solo por lo que contiene, sino porque cada resaltador, cada lápices, esferos, resaltadores, cada color es un momento de la vida mía distinto. Entonces, cada frase que llega a subrayar en un momento de la vida es completamente diferente mi pensamiento. Hay frases de esas que seguramente para ti son como un mantra, Sí. ¿cierto? Algo, cosas que le ayudan también. Que están subrayadas Día a con varios día. colores, o sea que las ha visto siempre como en el momento. Entonces, si está por disparar con varios colores, también significa que las ha resubrayado, tal vez. Entonces, ha recurrido al libro, ¿cierto? Muchas veces. Bien, interesante. Me pasa. Sí. Lo entiendo porque me pasó con Cus Diamato. Ok. Cus Diamato, de pronto ustedes nunca lo habrán escuchado, ¿cierto? Pero como yo les dije, mi tesis tiene que ver con algo llamado la gestión emocional, Ujú. ¿cierto? Resulta que nosotros en un país como Colombia, ¿cierto? Que aquí sí hay machismo, un machismo impresionante, y no solamente es las mujeres, a uno de hombre pues se le enseña que uno tiene que tener miedo, Ujú. y tener ira, ¿cierto? Entonces yo cuando les hablé de mi cobardía y de mi miedo, lo hablé con tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí no me importa que la gente piense que soy cobarde, ¿cierto? Porque también he sido muy valiente para muchas cosas. Sin embargo, en este caso, digamos que el paradigma social de que el hombre no muestre sus emociones, no muestre que tiene miedo, se tiene que estar completamente estoico, nos castra emocionalmente, ¿cierto? Y él dice que el miedo es nuestro mejor amigo. Sí, pero también esa es otra pregunta. ¿Hasta qué punto realmente es cobardía? ¿O es miedo? Porque si te das cuenta, por ejemplo, en la parte física, en la parte biológica, cuando hay cierto tipo de peligro, tu cuerpo reacciona. No tiene que ser no es tu Las mente. glándulas suprarrenales, por ejemplo, Ujú. nos dan adrenalina. De hecho, lo que decía Kuyamoto tiene que ver con eso. La respiración cambia. La respiración cambia y de hecho, por ejemplo, un venado en la naturaleza puede saltar 4 metros, ¿sí? A 6 metros, dependiendo de su edad, ¿sí? Cuando detecta el peligro, puede llegar a saltar 15 metros y luego con su velocidad natural huir del peligro. Y eso lo hace porque las glándulas suprarrenales segregan adrenalina en su cuerpo, haciéndolo más rápido y más fuerte. Resulta que Kus Yamato le dice a su más grande pupilo, le dice: Mike, el miedo es tu mejor amigo. Mike Tyson, estamos hablando. Un hombre que tiene el récord mundial en los Juegos Olímpicos del knockout más rápido. 9 segundos. Un hombre de 1,78 que derribó a un gigante de 2,10. Y él le dicen eso, le tienen que decir eso a Mike porque media hora antes estuvo llorando del miedo en un camerino. Y de esa manera me gusta esto, ¿por qué? Porque nos lleva a acercarnos a lo emocional, ¿cierto? Y es como entender que las emociones no son ni buenas ni son malas, son necesarias, Sí. ¿cierto? El dolor fue necesario, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me tuve una quemadura acá y a mí no me dejó dolor hasta que la quemadura sanó. ¿Por qué el cuerpo me hacía sentir eso que no se siente bonito? Porque, aunque la responsabilidad de sanar la quemadura es de mi cuerpo, mi responsabilidad es que este dolor me recuerde que tengo que mantener la herida limpia. ¿Sí me va a entender? Sí, tal Sí. cual. O cuando yo, por ejemplo, le dije: Michelle, la ira es algo, una emoción que me ama mucho, ¿cierto? Es la emoción que más me ama. Te voy a explicar por qué, Michelle. La parte tuya que se enoja, Michelle, es la parte que más te quiere, porque es la parte que te quiere proteger de que te pasen cosas injustas. Cuando Michelle se enoja, es porque algo injusto le pasó, Sí. ¿cierto? Y pasa con todo uno de nosotros. En este caso se lo digo a Michelle diciendo, mirándola a los ojos, porque precisamente es algo que nos vamos a encontrar acá con el tema de lo emocional, ¿cierto? Porque la religión también nos acerca a eso. Y más que la religión, estamos hablando de un proceso artístico. No de religiones ni no estamos predicando ninguna religión. Nada.
estamos contando cómo es el proceso de esta mujer y cómo desde el respeto, desde ese cariño, de esta manera tan, yo diría que mágica, incluso hasta carismática, de acercarse a esto. Parece interesante. Lo es. Continúa. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué ocurrió con Michelle después de esto? Bueno, creo que después de eso fue, como todo buen artista, creo que fue intentar plasmar algo en alguna parte. Y claro que también me lo pidieron y fue un gran recurso que nunca he dejado de usar y lo agradezco muchísimo, que son los hermosos moodboard. Los tableros para poder dejar todas tus ideas y lo que estás pensando y tomarte el tiempo de no solo hacer un dibujo o un sketch, un boceto, sino realmente intentar encontrar una sensación de lo que estás haciendo. Creo que eso fue lo que pasó con cada uno. Ahora, yo me tuve que ir más allá y empezar a hacer un tablero específico para cada uno de los diseños. Claro, sí. Y ahí ya aparecieron los nombres. Fue el momento para, después de encontrar las sensaciones, encontrar los nombres. Y te alimentas también visualmente a través de la fotografía, la arquitectura, paisajismo, escultura. Aquí hay un montón de cuestiones en las cuales te vas alimentando. Claro, hay muchos que son... Para desarrollar ese imaginario, diríamos. Más que el concepto de acercarse al imaginario, darle ya una imagen a algo que tienes en la cabeza. Y más algo que no hay, ¿no? Digamos que sí puedes tener muchas obras de arte, puedes tener fotos que te evocan a... Realmente nunca vas a saber cómo se ve un alma después de la muerte. Bueno, ahí tenemos que definir algo bastante curioso. Por ejemplo, dice algo bastante interesante y es que nadie que bien sepa le ha visto el color al alma. Y sin embargo, el alma tiene sombra. Dicen por ahí que el alma, o que la sombra del alma se llama arte. ¿Cierto? Ahora bien, ¿yo por qué creo en el alma y por qué considero que tengo un alma? Hay personas que me han dicho que no tienen alma y para mí son monstruos desalmados. Pero tiene que ver con lo siguiente. En los años 1600, unas personas fueron traídas aquí para trabajar hasta la muerte. Para justificar semejante crimen de lesa humanidad. Tuvieron que justificarlo ante los reyes de Portugal, Inglaterra, España. Justificaron diciendo que las personas que habían traído desde allá no tenían derechos y no tenían sentimientos, porque precisamente no tienen una creencia igual a la de ellos. Y como no tenían derechos, no tenían sentimientos y no tenían creencias, fueron usados como mercancía. Como que... Así que no tienen alma. Y no tener alma es algo que no te hace libre, no te hace libertad. Aquellas personas que no tienen alma son sujetos a ser esclavizados. Entendiendo ese proceso histórico, hoy en día no tiene nada que ver, pero en ese momento de la historia, no tener alma era algo bastante grave. Para mí es un mantra, me recuerda precisamente que el alma mía es mía y es algo de lo que soy libre, y lo que me recuerda es libre albedrío y me recuerda esa noción de libertad. De pronto se identifican con la historia. Es que estamos en Colombia, precisamente. Nosotros no podemos, por ejemplo, incluso ser racistas. ¿Sí? Aquí el racismo no, aunque hay, seguramente, hay clasismo también, y hay otros gérmenes de la sociedad. Nosotros como colombianos no podemos clasificarnos, porque no tenemos una clasificación, somos de muchos colores. Bueno, aquí, de hecho, creo que tú, como artista que hace maquillaje, entiende que no existe el color piel. Sí, no. Color piel no existe ni blanco ni negro. Tampoco. ¿Por qué? Porque somos de colores, ¿cierto? Si yo pinto a Michelle en su carita, sé que es rosada, pero es blanca, sus manos son pálidas, pero también hay magentas, hay púrpuras, ¿cierto? Y si vieran cómo se ven las venas de lo blanco que se... Es re chévere, me gusta. Eso es mucha información, Sí, ¿cierto? sí, En mi caso, pues yo afortunadamente, tengo la fortuna de haber crecido en la costa, entonces me bronceé, ¿cierto? Soy color caramelo tentación, soy lindo como dios azteca, ¿eh? Y pues aquí pasa justo con este caballero que tenemos al frente, ¿cierto? Nicolás, que muy queridamente está acompañando aquí a Michelle el día de hoy. Y bueno, ese es el tema del alma y ¿por qué les defino esto? Porque cada quien tiene en su persona o en su imaginario cómo es su alma. Nicolás, ¿de qué color es tu alma? Azul. Te imaginas tu alma de color azul, ¿cierto? Michelle, ¿tienes un alma? Claro que sí. ¿Y de qué color es tu alma? No tiene uno.
tal vez es de muchos colores. Sí, no tiene. ¿Cierto? De pronto ustedes que han estado conversando conmigo unas 2 o 3 horas sabrán perfectamente que mi alma es de color rojo. Porque soy una persona apasionada. ¿Y qué color más que va a representar el color rojo? Dicen las malas lenguas, dicen las brujas, que el rojo es la simbiosis perfecta entre ira y amor. ¿Qué color representa la ira? ¿Qué color representa el amor? ¿Qué color representa la violencia? ¿Qué color representa el erotismo? Entonces, en mi proceso personal me pasa algo bastante curioso con este tema que estamos mencionando. Muchas de estas religiones también se acercan a algo llamado la compasión, ¿cierto? ¿Qué es la compasión? ¿Pasión con? No, creo que eso depende mucho también de la religión. Depende de la religión. Desde mi punto de vista, yo desarrollé esto durante un par de años, este concepto, porque mucha gente me define la religión como la compasión, como la empatía, el ponerse en los zapatos de otro, pero eso es otra cosa diferente. No, La compasión sería dejar de lado. es hacer las cosas con amor, a pesar de que sientas ira. Exacto. Pasión con pasión. Ahí está. Perdón por interrumpirte, pero entonces lo que yo quería decir, o lo que me quiero terminar, es porque esto es un preámbulo para que la gente se haga un imaginario, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo que es abstracto, ¿cierto? Sí. De alguna manera es abstracto, es una abstracción del alma, es una abstracción de la religión, es una abstracción de forma. ¿Y qué es el arte abstracto, Michelle? No, es eso. Es tal cual. Es una manera de representar un algo, sobre todo, en mi caso, un sentimiento. Exacto. Una difusión Definámoslo así. sin hacerlo específico. Exacto, definámoslo así. Si estás de acuerdo conmigo, di que sí. ¿Listo? Ok. El arte abstracto es aquel capaz de representar lo que tenemos en nuestra imaginación, desde sentimientos, emociones, incluso hasta sabores. Sí. Para mí el arte abstracto creo que es una gran definición de una sinestesia. Exacto, exacto, tal cual. El arte abstracto pues precisamente es necesario porque sin arte abstracto no podríamos representar lo que tú estás haciendo. Tú estás dándole una visualidad, algo como eso. Si por ejemplo Obregón, de hecho en el lugar donde yo trabajo, le da visualidad a un poema. ¿Cómo le das visualidad a un poema? Exacto, que creo que también viene a una de mis corrientes también favoritas, que lo decíamos como el impresionismo, que también digo es otra manera de sinestesia. Creo que es ese primer paso también de no dar, no es representar algo tal cual, sino cómo se sintió. Cómo se sintió, de hecho, incluso me parece curioso cómo se percibe en ese instante, ¿sí? Y lo que tiene la fotografía y el impresionismo de cercano es que el impresionista tiene que pintar esas obras que ustedes han visto en una hora. No tienen más tiempo, ¿sí? Y la fotografía lo hace instantáneo, ¿sí? Bueno, depende. Hay fotos que se pueden tomar en un tarro que duran 2 o 3 minutos, ¿cierto? Sí, hay unas que pueden durar hasta 10 minutos. Exacto. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen de cerca? Que estos personajes salvaron la pintura por una cuestión. Y es que dejaron de pintar lo tradicional, lo que se conoce. Fueron diferentes. ¿Y pintaron qué cosa? Los artistas impresionistas son conocidos como los artistas más libres del mundo. ¿Por qué son los más libres del mundo? ¿Qué pintaban los impresionistas? Paisajes. Su cotidiano. Van Gogh se pintaba así una oreja en una habitación de un manicomio. Pero pintaban sus sentimientos. Y pintaban sus sentimientos. Sí, pintaban. Renoir pintaba las bailarinas de ballet porque le cantaba ir a ver allá ese lugar. ¿Cierto? Pero no es una forma hiperrealista. No. Que es además de las cosas que también más me gusta del impresionismo, no solamente por ese lado y del romanticismo. Por ejemplo, siempre lo hablé muchas veces con mi papá. Mi papá es muy melómano. Le encanta todo lo que tiene que ver con música. Y una de mis obras favoritas es la Pastoral de Beethoven, la Sexta Sinfonía. Algo que tiene muy lindo la Sexta Sinfonía, que además es inicio de romanticismo, es que a mi percepción, si uno lo ve bien, es una obra impresionista. ¿Por qué sería? Y no por época, sino porque lo sería, porque él nunca buscó representar tal cual como serían los sonidos del campo, como se podía hacer antes, sino el cómo se sentía una boda en un campo, una mañana en el campo, un río
Y finalmente cuando el artista se emancipa de lo que tiene que pintar, de lo que se supone que tiene que hacer, porque siempre nos están diciendo que tenemos que hacer, ¿cierto? Hay gente que incluso toma el arte de forma religiosa diciendo, no, el arte me sanó, entonces yo tengo que hacer arte porque... No, el arte es un vehículo para expresarte y eso es lo que te sana, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me parece bastante curioso el tema de relacionarlo, es porque hay artistas que finalmente logran hacer lo que quieren decir, lo que pueden hacer. Volvamos a Goya. Cuando Goya hizo las pinturas oscuras de Goya, no las pintó en el Palacio Real de la Corte, porque no podía. A la edad de 72 años, Goya se retira del Palacio Real de la Corte porque toda su vida se pasó pintando ¿qué? A la corte, no podía pintar más. Pero él tenía ganas de pintar los aquelarres, los campos, a Cronos comiéndose a sus hijos, pintando la oscuridad que vivió en ese momento. Hoy en día nosotros afortunadamente gozamos de que ya pasaron esos procesos, los impresionistas lo vieron y muchos artistas lo vieron y hoy en día podemos pintar lo que queremos, lo que nos da la gana. Pero hay muy pocos artistas tan atrevidos, ¿cierto? De pintar cosas como estas, ¿cierto? Y tomarse desafíos como darle una visualidad, una imagen a su percepción de la religión. Descríbenos, cuéntanos cómo son estas imágenes. Bueno, digamos que van pasados por orden siempre todas las imágenes. Empezamos con las de catolicismo. Digamos que todo siempre en el catolicismo es bastante, aunque majestuoso, también tiene su parte oscura, ¿no? Sí. Su parte un poco tenebrosa. O sea, si te vas hacia... Gótica, tal vez. Exacto, hacia el gótico. Y los acabados son tan espectaculares. Y en su momento, y aún hoy en día, en varias iglesias, muy ostentosos, ¿no? Y eso me pareció muy importante rescatarlo de todo lo que es el catolicismo. Entonces, todo el tema como vitrales, los colores, y empezar a darle también forma a los colores, que no solamente era mantener la sensación de la religión como tal, sino de el concepto. Nunca despegarme de el concepto por más imágenes, capillas, catedrales o vitrales que viera, igual quedarse con el concepto. Así que ahí ya empezaron a pasar, y tocó pasar también con cada uno, empezaron a salir también unos tableros de sensación. Okay. Que no era solo el tablero de cómo suelo yo ver Ya empezamos a notar algo curioso, perdón por interrumpirte, Sí, pero veo textura. claro. Entonces en los de tentación, los de las sensaciones, ya empecé a ver, claro, yo quería evocar texturas, yo quería evocar sensación, yo quería evocar sentimientos, no quería evocar un vitral, que cuántas veces hemos visto un vitral, que pueden ser preciosos y obras muy lindas, pero cuántas veces hemos visto unas pinturas o todo lo que son marcos ostentosos, el dorado, sino ya irme por sensaciones, por qué evoca un cielo, qué evocaría para ti un paraíso, qué colores podría tener. Chévere, me gusta. Claro que en mi caso siempre soy muy de colores fríos, me encanta la paleta fría. Los colores fríos son mi fascinación. Entonces, ¿por qué no hacer mi cielo morado, azul? ¿Qué te imaginas con un cielo? Usualmente nos podemos imaginar arcángeles, ángeles, que es algo muy bonito que tiene esta religión. Te da también esas criaturas hermosas, querubines. ¿Por qué no evocar también plumas? ¿Por qué hacer lo que sería, ejemplo, un purgatorio oscuro y realmente tenebroso? ¿Y por qué no evocarlo como una craquelación del alma? Craquelación del alma. Como una lava. Me gusta. Como la lava secándose. Porque el alma seguía ahí. En mi percepción y en el concepto de todo lo que busqué en lo que sería como purgatorio, si te vas también a los círculos del infierno de Dante. Sí. Mucho tiene que ver con ese imaginario. Creo que nuestra cultura, al entender el cielo y el infierno, está muy permeada por eso. Exacto. Por las mismas imágenes de lo que te pintan. No, y además, por ejemplo, es curioso, por ejemplo, Doré lo describe y lo vemos en sus grabados. No sé si los has visto, los grabados de Doré.
Pero aunque Doré lo pintó y lo dibujó muy, muy interesante, cada quien también tiene su propia forma de imaginárselo cuando está leyendo, como Dante Exacto. está en esa barca, atravesando aquel lago en el cual hay almas. Y hay maneras siempre interesantes, porque nuestra imaginación, la de cada quien es diferente. Eso es lo que yo veo con la cosmología. La forma en la que interpretamos el cosmos. Se llama cosmología porque es tan grande como el cosmos. Interesante. Vamos a ver entonces qué tenemos acá. Yo veo muy por encima. Entonces, eso es la acercarse al cielo, ¿no? Sí, digamos que esta sensación como ya de el body paint como tal. Entonces tenemos hacia la parte superior lo que sería el cielo. Los astros. También entender cómo, me gusta cómo vas e intervienes la iglesia, ¿cierto? Sí, Y cómo esta iglesia invita a ver hacia arriba, por su tamaño, por su arquitectura. Cómo incluso agarras la imagen de una iglesia que tiene intervenido el cielo, ¿cierto? Aquellas personas que de pronto están escuchando no entiendan esto, imagínense la Capilla Sixtina, que aunque muchos de nosotros no hemos ido, sabemos perfectamente que en la Capilla Sixtina, en el techo, hay ángeles andrógenos, porque la intención era precisamente esa. ¿Qué tenemos más adelante? tenemos también, por ejemplo, otra sensación que me evocó muchísimo fue una burbuja. Una burbuja, esta de acá. Sí, ¿por qué no una burbuja? Porque el cielo tiene que ser un paraíso. Como un paraíso, ¿qué es para ti un paraíso? Porque para una persona podría ser un campo lleno de árboles, podría ser un pueblo muy bonito, Sí. pero ¿por qué no irte a algo distinto? Por ejemplo, para mí de pronto no lo sería. Sería algo lleno de color. Sería algo tan frágil como una burbuja, pero tan espectacular como una burbuja. Sí, sí, sí. Me gusta. Tenemos estos cielos, fotografías, los arreboles. También creo que hay momentos mágicos en la realidad. Además que Michelle está creando expectativa con esto, porque entonces nos está llevando entonces a proponer ese cielo, ¿cierto? Y seguramente creo que las personas que están ahorita escuchando el podcast dirán, ¿dónde puedo ver las obras? Porque es que esto que está describiendo esta mujer es interesante. Ahorita lo vamos a mencionar, no se nos preocupen, síganse dejando llevar por la experiencia. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales. En cada episodio nos entregamos apasionadamente a descubrir los encantos escondidos de nuestro país. Desde las veredas más apartadas hasta los pueblos más pintorescos. Tú ya formas parte de nuestra comunidad con solo sintonizarnos. Pero con tu apoyo en Patreon podemos profundizar en este vínculo y hacer que nuestra aventura sea aún más emocionante. Cada aporte es como una declaración de amor, impulsándonos a seguir creando episodios llenos de emoción, arte, historia y cultura. Tu generosidad nos permite continuar nuestro viaje, cubriendo los gastos de equipo técnico y logística necesarios para capturar la esencia de cada momento memorable. Gracias por ser nuestro cómplice en esta aventura.